Bienvenidos a un nuevo vídeo de Toalti RC. Yo soy Tony y en esta ocasión voy a empezar una serie de vídeos de iniciación al radiocontrol. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque gracias a vosotros ya somos más de 5.000 suscriptores en el canal de Toalti RC y en estos 5.000 suscriptores me he encontrado un mezclote de todo. Gente que tiene muy poco conocimiento referente al radiocontrol y creo que sería ideal hacer una serie de vídeos explicando el radiocontrol muy desde la iniciación, muy desde el principio. Y espero que todo esto te ayude a ti y si todavía no estás suscrito al canal de Toalti RC te recomiendo que te suscribas. Tengo aquí encima de la mesa un popurrí de variadores y motores. Y sí, en este caso voy a hablar sobre todo de variadores. ¿Qué son los variadores? ¿Para qué sirven? ¿Y qué funciones pueden dar? Ya que muchos no conocéis las funciones que te pueden dar. Y dentro de los variadores tenemos varios tipos de variadores dependiendo de para qué. Fundamentalmente lo tenemos que dividir en dos tipos de motores, es decir, motores con escobilla o motores sin escobilla. Aquí tengo un popurrí de motores con escobilla, ¿vale? Porque dependiendo de lo que vayamos a mover, necesitamos un tipo de motor u otro dentro de escobillas, ¿vale? Más pequeños, con mucho más fuerza, estos que vienen con escobillas intercambiables, esto para que veáis que es positivo o negativo lo que conectan. Y luego por otro lado tenemos los motores brushless o motores sin escobilla. ¿Vale? Como no tienen escobilla, al fin y al cabo funcionan por una electrónica que tiene el propio variador, en el que es como si fuesen tres fases e interactúa entre positivo y negativo entre los tres cables. Entonces, sabiendo el tipo de motor que necesitamos montar o que queremos montar o que tenemos montado, necesitamos un variador u otro. Voy a dejar de lado estos motores y nos vamos a centrar sobre todo en los variadores. Ya hablaremos de motores en otro vídeo. Sabiendo qué tipo de motor tenemos o a qué más o menos queremos encarar, si queremos encarar a motores con escobilla o motores sin escobilla, tendremos que usar un variador u otro. Aquí, por ejemplo, tengo varios variadores. Estos, que por lo general suelen ser planos, estos variadores por lo general se emplean solo para motores que necesitan una dirección. Por ejemplo, un avión, un dron, solo necesitan, el ventilador necesita girar solo en un sentido, por ejemplo. Pero en el caso de los coches, camiones, por lo general ya sabéis que en el canal de Toalti RC hablamos mucho más de construcción, vehículos de construcción. Entonces ahí sí que necesitamos siempre una marcha atrás. Entonces, por lo tanto, necesitamos un variador que vaya en un sentido el motor y que vaya en otro sentido el motor. Entonces, por lo general, esos variadores planos no los usamos, salvo que sean pues, para sistemas hidráulicos, que el aceite va en una dirección solo, y entonces por lo tanto sería así. La diferencia, estos variadores planos son solamente para rotaciones en un único sentido y los variadores más conocidos, más cuadrados, más grandullones, son para hacer rotaciones en dos sentidos, es decir, hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, por lo general usaríamos más variadores de dos sentidos más que estos variadores que son de un solo sentido. Estos variadores suelen ser mucho más baratos que los otros, ¿vale? Me voy a quitar este también de momento porque vamos a hablar solo de estos dos. Tengo por aquí estos que son más pequeños también y que por lo tanto, si necesitamos pues, para mover motores que sean de muy baja fuerza, muy bajas revoluciones, el tamaño mucho más reducido, por ejemplo, pues, para este tipo de motores que son más pequeños. En este caso, por ejemplo, ¿no veis? Son motores uno más pequeño que el otro, entonces con estos variadores podríamos mover, por ejemplo, un motor de estos. Sin embargo, para mover este motor necesitaríamos un variador más grande. Más grande o más pequeño va en el amperaje del consumo del motor. Por lo general, estamos hablando de que estos variadores son en torno a 30 amperios, 20-30 amperios, y estos, por ejemplo, son de 80 amperios. Los hay mucho más grandes, hay de 120, de 200 amperios, dependiendo del consumo. También tienen unas oscilaciones de picos de consumo mayores, pero por lo general, lo que vemos siempre aquí en el canal de Toalti RC, normalmente con variadores hasta de 80 a 120 amperios, nos apañamos. Si son motores de muy poco consumo y tenemos poco espacio para montarlo, pues lógicamente aplicaremos un variador que sea mucho más pequeño. Vale, me quito estos dos pequeñitos también y nos vamos quedando con pocas cosas en la mesa, porque así nos centramos solo en los variadores que necesitamos usar. Como veis, los variadores que sean para motor de escobillas tienen 4 cables en total, ¿vale? O sea, 4 cables, por así decirlo, gordos, de fuerza, de alimentación, de lo que sea. Tenemos un rojo y un negro, que sería el positivo y negativo que va a la batería, y tenemos otros dos cables, que en este caso son amarillo y azul, que serán el positivo y el negativo que van al motor.
ese positivo y negativo que va al motor, no pasa nada porque lo conectes en el motor de una forma o de otra, porque son positivo y negativo. Si lo conectas de una forma, va a girar el motor en una rotación, en un sentido, y si lo conectas de otra forma, va a girar en otro sentido diferente. Esas modificaciones se pueden hacer desde la emisora. Cuando ya haga y hable un poco de las emisoras, no obstante ya dejaré por aquí la etiqueta, explicaré cómo puedes invertir ese giro directamente desde la emisora, aunque hay casos que por ejemplo no se puede y lo que haríamos seríamos que tendríamos que desoldar esos dos cables que conectan en el motor y conectarlos en el sentido contrario. No pasa nada que lo conectes de una forma o de otra. Os voy a poner el ejemplo con el motor aquí en mano. Esto da igual que lo conectemos positivo o negativo así, ¿vale? De esta forma, que por ejemplo que le demos la vuelta y lo conectemos de otra forma. En el caso de la conexión de las baterías, el fabricante, cada variador te va a decir a qué voltaje lo puedes conectar. Aquí te dejo también otra etiqueta para que veas cómo hablo de las baterías, qué tipo de baterías puedes usar y todo. Normalmente estos variadores, además te lo suelen poner aquí en este caso te pone, por ejemplo, que el variador acepta baterías de 2S y de 3S. Cada fabricante te especifica qué tipo de batería necesita cada variador. ¿Vale? En el caso, si hablamos de este variador, esto es un variador para motores brushless porque podéis ver que tiene tres cables de salida, un cable de entrada que es el que va a la batería, positivo y negativo, el rojo positivo, el negro negativo. Y tienes tres cables que van al motor. Como podemos ver, un motor brushless tiene tres cables. ¿Qué color, qué punta va con cada color? Da igual, cuando tú lo conectas, el motor detecta, o sea, el variador detecta la rotación que tiene que tener el motor. Y en caso de que tú necesites darle la vuelta, lo mismo, puedes hacer los cambios directamente desde aquí. Tú lo conectas de una forma, si no te gusta, dale la vuelta y conectará de otra forma diferente. Rotará de otra forma diferente. Pero no obstante, todos esos cambios se pueden hacer desde la propia emisora, desde la radio. Puedes hacer los cambios para la rotación que vaya en un sentido o en otro. Asimismo, el variador es, digamos, el corazón de cualquier componente de radiocontrol. Un camión, un coche, esto es lo que le da la vida a todo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que es la batería, ¿vale? Que da corriente aquí. Y de aquí controlamos el motor de tracción y a la vez alimentamos el receptor de la emisora. ¿Cómo se alimenta? Mucha gente no lo sabe. Simplemente tenemos el cable de salida, el cable que conecta al receptor. Tenemos un cable negro, un cable rojo y un cable blanco. Suele ser el estándar, aunque luego pueden haber variantes, pero por lo general negro, marrón, rojo siempre es positivo, el negativo puede ser o negro o marrón, y luego las señales suelen ser o blancas o naranjas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que de aquí del variador ya sale corriente y alimenta al receptor. A su vez, el receptor alimentará a los servos, pero la corriente ya sale de aquí, va al receptor de la radio y de ahí ya manda corriente para los servos. Hay que tener en cuenta que por lo general la salida de corriente de aquí se llama BEC y por lo general todos los variadores suelen traer un BEC con una fuerza de 3 amperios aproximadamente. ¿Qué pasa? Que ahí solo podrás conectar cosas como el servo, el receptor, que tienen poco consumo. No puedes conectar, por ejemplo, sacar corriente de este BEC y alimentar otro variador. No podrías hacer eso. Por lo general aquí hay una salida siempre de 6 voltios, aunque dependiendo de fabricante puedes hacerlo de 5, de 6 o de 7,4 voltios. El estándar por lo general suele ser a 6 voltios. Y como digo, de aquí sale la corriente, va al receptor, el receptor se enciende porque le llega la corriente que sale de aquí y de ahí manda corriente a los servos, por ejemplo. Y el otro cable que tenemos por aquí es el interruptor de encendido. En algún vídeo dentro de aquí del canal he comentado que siempre cuando conectas, por ejemplo, varios variadores dentro del receptor, lo ideal es que quitemos siempre el positivo y negativo de uno de ellos, de los que van al receptor. Es decir, aquí tenemos las dos salidas que van al receptor y que solo alimentemos el receptor con uno de los variadores. Es decir, a uno lo podemos conectar al receptor con todos y ya el resto de variadores que conectemos al receptor, lo ideal es desconectarle el positivo y el negativo. ¿Por qué? Porque entre ellos pueden crear conflictos, porque este a lo mejor está creando 5 voltios en su BEC y este está creando 6 voltios. Entonces lo que pasa es que puede romper, este variador rompe a este, o viceversa, porque están entrando en conflicto. Entonces lo ideal, como al receptor
solo del receptor, una vez ya tiene corriente, solo necesitamos la señal del receptor con dejar solo el cable blanco y los otros los desconectamos, los protegemos porque tened en cuenta que de aquí sale corriente, entonces protegemos las puntas para que no entren en contacto y ya lo tendríamos. Con que le entre solo corriente por un lado, vale. Hay opciones, por ejemplo, de BEC externos. Hay componentes, no tengo aquí ahora mismo ninguno, pero hay placas electrónicas, os dejo una imagen no obstante, hay placas electrónicas que hacen de BEC para generar voltaje a lo que queramos conectar. Es decir, por ejemplo, pues a un módulo de sonido, o por ejemplo en el caso de los camiones de tamilla. Los módulos de sonido de tamilla solo soportan 7,4 voltios, pero sin embargo todo el mundo en los camiones de tamilla montan estos motores. Estos motores están bobinados para ir a 12 voltios. Entonces lo ideal es que tú a un camión de tamilla, por ejemplo, le metas 12 voltios para el motor, pero sin embargo luego puedes montar un BEC externo para alimentar el módulo de sonido original de tamilla, porque solo soporta 7,4. Incluso si no me equivoco, creo que el sistema de elevación eléctrico de tamilla también es a 7,4. Entonces, lo ideal, montar un BEC externo para alimentar ese módulo de sonido, ya que el propio BEC del variador no soportaría el consumo que genera ese módulo de sonido. No obstante, os recomiendo que miréis abajo en la descripción del vídeo porque normalmente siempre dejo un listado de cosas que necesitaríais para montarlo. Luego lo ideal a la hora de elegir también un variador. Lo ideal es elegir un variador que sea programable. Yo, por ejemplo, tengo por aquí una tarjeta programadora. ¿Qué consigo con esto? Programar el variador. Lo que consigo sobre todo son funcionalidades que nos puede beneficiar a la hora de manejar un camión. Yo estoy poniendo el ejemplo todo el rato de los camiones porque al fin y al cabo aquí en todo el TRC hablamos siempre de camiones. Pero por ejemplo, podemos configurar que si solo queremos usar el variador para que funcione para adelante y para atrás, si solo queremos que funcione para adelante y freno sin marcha atrás, o que funcione para adelante, freno y marcha atrás. Otra de las opciones también que podemos disponer es un drag brake o drag brake, dicho en inglés. Yo siempre le digo drag brake. Lo que hace es que cuando el camión está parado, que se quede con un freno, por así decirlo, que se quede frenado. Y entonces, si por ejemplo está pendiente abajo, el camión se queda frenado, el camión, la máquina, lo que sea, se queda frenado. Entonces, al tener ese drag brake activado, que normalmente va en porcentaje de a lo mejor 0%, 20, 40, 60, 80 y 100. Contra más fuerte le des, lógicamente más frenado se queda. Es ideal para eso, para que no se te vaya cuesta abajo y que se te vaya sin darte cuenta. Cuando tú de la emisora lo estás moviendo y lo dejas parado, se queda completamente parado y no se va. Vale, yo creo que está más o menos claro. El variador se usa principalmente, es el corazón de cualquier componente de radio control, es lo que alimenta a todo, tanto al motor como al receptor, y asimismo es lo que hace que controle la velocidad del motor que esté conectado, que vaya más lento o más rápido. Dependiendo del motor que queramos poner, que sea con escobillas o sin escobillas, necesitaríamos un variador u otro. Espero que te haya sido útil este vídeo. Si tienes cualquier duda, déjamela abajo en los comentarios e intento responderte lo antes posible. Suscríbete al canal, dale un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!